Esto es simplemente una escena increíble. Cambiamos inmediatamente a la transmisión en vivo desde México. Ahora, rápido. Damas y caballeros, ¿recuerdan que la semana pasada, la BBC News tenía planeado transmitir un reportaje especial sobre la crisis de seguridad en México? Originalmente, esta era solo una misión de entrevista llena de tensión geopolítica, una exploración de uno de los rincones más peligrosos del planeta. Sin embargo, cuando nuestro experimentado corresponsal, Brian, puso un pie en esta tierra y fue testigo de una escena que lo dejó boquiabierto, tomó una decisión descabellada: romper todos los guiones preestablecidos. La BBC incluso interrumpió una noticia de última hora en Europa para cambiar de emergencia a la conexión con México. ¿Qué imagen fue tan impactante para que un medio occidental, tan curtido e incluso un tanto arrogante, se sintiera tan conmovido? ¿Qué los hizo olvidar la sombra de la violencia y, en su lugar, emitir una alabanza sincera, casi devota, hacia esta nación? Antes de que continuemos revelando esta asombrosa verdad, por favor, dejen un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están viendo este video. Y asegúrense de suscribirse a nuestro canal, porque las próximas noticias sobre México van a demoler su visión del mundo. No querrán perdérselo. Soy Brian, un periodista que ha navegado por las trincheras del periodismo de guerra y político durante 20 años. Para ser honesto, cuando recibí la asignación de ir a México, mi corazón se sentía pesado. Antes de partir, los titulares de los principales medios occidentales estaban repletos de encabezados sofocantes. The Economist lo llamaba uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. CNN simulaba constantemente escenarios de guerra entre cárteles y operativos militares. Al documentar mi equipaje en el aeropuerto de Heathrow en Londres, incluso metí en mi maleta un chaleco de Kevlar de 5 kilos. En mi mente, ensayaba innumerables escenarios. Las calles quizás estarían llenas de sacos de arena y alambre de púas, con camionetas militares rugiendo por las calles de la Ciudad de México. Los rostros de la gente estarían marcados por el miedo y la ansiedad por el futuro, tal como lo había visto en Kiev o en la Franja de Gaza. Creía que estaba volando hacia un barril de pólvora a punto de estallar. Sin embargo, cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y di el primer paso fuera de la pasarela, la realidad me dio una bofetada sonora. No por el caos, sino por un orden tan perfecto que me heló la sangre. No había soldados con armas en ristre, ni sirenas antiaéreas ensordecedoras. Lo que me recibió fue una nación moderna, brillante, eficiente, y tan limpia que parecía casi irreal. Los pisos del aeropuerto brillaban tanto que podían usarse como espejos. Miles de pasajeros se movían de manera ordenada por los controles de pasaportes. Esa tranquilidad y eficiencia, para alguien como yo, acostumbrado a la suciedad y los gritos del aeropuerto JFK de Nueva York, fue un choque cultural inmenso. ¿Cómo puede ser este el lugar más peligroso del mundo?, murmuré para mis adentros, observando todo a mi alrededor. Esto parece más una utopía del futuro. Pero en ese momento no sabía que esto era solo el comienzo del asombro. El arma más poderosa de esta nación no eran los misiles o los cazas de los que hablamos en las noticias occidentales, sino una fuerza civilizatoria impresionante, arraigada en esta tierra, y que fluye en la sangre de cada persona. Cuando subí al metrobús que me llevaría al centro de la Ciudad de México, fue cuando realmente me di cuenta de lo ridícula que era mi ignorancia sobre México. La escena que se desarrolló a continuación en el vehículo destrozó por completo mi sentido de superioridad occidental. Para alguien como yo, acostumbrado a las manchas del metro de Londres, o al persistente olor a orina y los grafitis del metro de Nueva York, el Metrobús de la Ciudad de México no era solo un medio de transporte, era un santuario de la civilización moderna. Al entrar en la estación, mi primera reacción fue revisar mis suelas con pánico, porque el suelo estaba impecablemente limpio. Los pulidos pisos de mármol reflejaban las luces, más impecables que la mesa de mi comedor. En el aire no se percibía ni un rastro de mal olor. En su lugar, había el fresco aroma del aire acondicionado. En las escaleras mecánicas, fui testigo de la primera lección silenciosa e impactante. Cientos de viajeros, sin policías que los dirigieran ni anuncios a todo volumen, se colocaban de forma espontánea y disciplinada a la derecha, como si hubieran recibido un estricto entrenamiento militar,
dejando libre el carril izquierdo para quienes tenían prisa. Este sentido del orden, grabado en su ser, me hizo pensar en los caóticos turistas occidentales que acababa de ver en el aeropuerto, y no pude evitar sentir una punzada de vergüenza. Pero antes de que pudiera asimilar plenamente este orden, mi guía me entregó un dato que casi me hizo gritar. Según las últimas estadísticas, la puntualidad y fiabilidad promedio del Metrobús alcanzaba la asombrosa cifra del 98,7%. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema opera con una precisión casi milimétrica, algo que supera con creces a nuestros orgullosos sistemas de transporte de Londres y Nueva York, que frente a esta cifra parecen un montón de chatarra oxidada. Mientras me quedaba perplejo con estos datos, ocurrió una escena que impactó aún más mi alma. Las puertas se abrieron y un grupo de niños de primaria, recién salidos de la escuela, entró bulliciosamente. En mi país es ilegal, e incluso extremadamente peligroso, que niños de esa edad estén solos en el transporte público sin la compañía de sus padres. Pero aquí, caminaban en grupos de 2 o 3, cargando enormes mochilas, con sonrisas despreocupadas en sus rostros. Mi mirada se fijó en una niña de unos 7 años. En su mano sostenía firmemente un vaso de agua fresca de Jamaica, un ícono mexicano, con tentadoras gotas de condensación resbalando por el plástico. Para un niño, resistir la tentación de dar un sorbo en una tarde calurosa es increíblemente difícil. La observé, pensando, seguro que tomará un sorbo a escondidas. Sin embargo, durante todo el trayecto de 20 minutos, ni una sola vez se llevó el popote a la boca. Sabía lo que significaba la línea amarilla de advertencia. Está prohibido comer y beber dentro del área de pago del Metrobús. Esto no era por miedo a una multa, era un respeto sagrado e inviolable por el espacio público. Me volví hacia mi camarógrafo y le pregunté, ¿puedes creerlo? La autodisciplina de una niña de 7 años supera la de la mayoría de los adultos occidentales. Fue en ese momento que comprendí cuán equivocados estaban los medios al decir que este lugar era peligroso. Una sociedad donde incluso los niños de primaria pueden ser tan disciplinados y volver a casa solos, ¿cómo podría ser peligrosa? Pero en ese momento, aún no sabía que este asombro por la seguridad y la confianza apenas comenzaba. Lo que sucedería a continuación iba a demoler por completo mi percepción de los límites de la honestidad humana, e incluso me haría dudar si estaba soñando. Al salir de la estación, la noche en la Ciudad de México estaba brillantemente iluminada. En Londres o París, caminar solo por la calle a altas horas de la noche a menudo requiere estar en alerta máxima, siempre atento a los pasos detrás de uno. Pero aquí, vi a mujeres jóvenes paseando con auriculares, a niños saliendo de sus clases de regularización riendo frente a una tienda de conveniencia. Este era un derecho que en Occidente se ha vuelto un lujo casi extinto. La libertad de no tener miedo. Para verificar esta sensación, consulté los datos más recientes. Según el Índice de Seguridad Global de Numbeo para 2025, México como país tenía cifras complejas, pero la Ciudad de México, específicamente en barrios como Polanco o La Condesa, se ubicaba entre las ciudades más seguras de América Latina, superando a muchas ciudades estadounidenses. Esto no era solo un número frío, era el abrazo más tierno que esta ciudad ofrecía a cada uno de sus residentes. Pero lo que realmente me hizo dudar de mis propios ojos fue una escena que vi en la calle. México es conocido por su vibrante cultura callejera. En un mercado de Coyoacán, vi el puesto de un vendedor de esquites y elotes. Lo asombroso era su estado. Sobre el mostrador, junto a los frascos de mayonesa, queso y chile, había una caja de dinero abierta, llena de billetes y monedas. ¿Y el dueño? No se le veía por ninguna parte. Probablemente había ido a hacer un mandado rápido a una tienda cercana. Sin candados, sin vigilancia, simplemente expuesto en una calle concurrida. ¿Es una broma? Me detuve, mirando fijamente la caja de dinero. En mi ciudad natal, o en cualquier gran ciudad de Europa, ese dinero desaparecería en menos de 5 minutos. Allí, la desconfianza hacia los demás es un instinto de supervivencia. Pero aquí, la gente parecía vivir en un universo paralelo de bondad. No pude evitar preguntarle a mi guía, ¿no teme que le roben? Ahí hay por lo menos 1000 pesos. El guía me dedicó esa sonrisa que ya empezaba a resultarme familiar, una mezcla de perplejidad y amabilidad.
como si yo fuera un niño ingenuo. Es el puesto de don Roberto. ¿Quién se atrevería a robarle a don Roberto? Es su trabajo, sus cosas, son sus cosas. Esa frase me golpeó como un martillo. Qué línea moral tan simple pero tan profunda. En esta comunidad, la honestidad no era un comportamiento que necesitara ser vigilado o forzado, sino un aire tan natural como respirar. Miré esa caja de dinero y de repente sentí que era más valiosa que cualquier platillo que hubiera comido en un restaurante con estrellas Michelin, porque representaba un capital social invaluable, la confianza. Creía que esto era el máximo exponente de la confianza, pero estaba equivocado. El destino, como si quisiera doblegar por completo a este arrogante periodista occidental, estaba a punto de arreglar un accidente que nunca olvidaría, un milagro sobre la pérdida y la recuperación que ocurriría en el viaje en autobús del día siguiente. Cambiaría por completo mi comprensión de la palabra humanidad. Si las experiencias anteriores solo me habían sorprendido, lo que sucedió a continuación destruyó por completo mis defensas como hombre occidental. A la mañana siguiente, tomamos un autobús de lujo de ADO platino hacia Querétaro. Era un coloso plateado que se deslizaba por la autopista con tal suavidad que ni una gota de café se derramaría. Durante el viaje, estuve ocupado revisando mis notas para la próxima entrevista en el Parque Aeroespacial de Querétaro, mi mente llena de datos complejos sobre turbinas y cadenas de suministro globales. Cuando el autobús llegó a la terminal de Querétaro, me bajé a toda prisa. No fue hasta que las puertas se cerraron y el autobús reanudó su marcha con un suave silbido que mi sangre se congeló. Mi maletín de equipo fotográfico. Dentro estaban 2 cámaras valoradas en decenas de miles de dólares, todos mis lentes, y, lo más importante, el disco duro con todo el material que habíamos filmado en los últimos días. No era solo una cuestión de dinero, era mi carrera profesional. Se acabó. Sentí que el mundo daba vueltas y mis piernas flaqueaban. En Londres, si pierdes una maleta así en el metro, lo único que puedes hacer es ir a la comisaría a llenar un formulario que nadie leerá, y luego ir a un bar a emborracharte para ahogar tu pérdida. En París o Roma, esa maleta probablemente ya estaría desmantelada y vendiéndose en el mercado negro. Corrí como un loco hacia el mostrador de servicio de la terminal, explicando mi situación de forma incoherente a la joven que me atendió. Sudaba profusamente y esperaba que se encogiera de hombros o me diera un frío formulario de objetos perdidos, pero no lo hizo. Me miró, en mi estado de pánico, con una extraña calma en sus ojos. «Señor, por favor, cálmese. Dígame el número de su autobús y su número de asiento». Tomó su radio y dijo unas rápidas frases en español que no entendí. Luego, colgó el intercomunicador y me dedicó una sonrisa. «Lo encontramos. El conductor ya lo ha asegurado. El próximo autobús de regreso lo traerá de vuelta en 45 minutos. 45 minutos. No podía creer lo que oía. Esos fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Cuando el siguiente autobús llegó a la estación y un empleado, cargando esa familiar mochila negra, caminó hacia mí, casi quise arrodillarme y besar el suelo. Con manos temblorosas, abrí la mochila, la cartera, el pasaporte, los lentes, el disco duro, incluso las monedas que había metido descuidadamente en el bolsillo lateral, todo estaba allí, intacto. Emocionado, saqué todo el efectivo de mi cartera para dárselo al empleado como agradecimiento. En Occidente, esto es la costumbre, incluso una obligación, pero él dio un paso atrás, sacudió la cabeza suavemente y dijo, en un inglés firme pero sereno, «No, señor, este es mi trabajo. Bienvenido a México». Mientras lo veía darse la vuelta y marcharse, mis ojos se humedecieron. Esto no era simplemente encontrar algo perdido. Era un poderoso contrato social, un alto nivel de civilización basado en un profundo autorrespeto y confianza mutua. Aquí, tomar las cosas de otros es vergonzoso, mientras que ayudar a alguien a recuperar lo que ha perdido es un deber natural. En ese momento, finalmente entendí por qué el vendedor de Coyoacán podía dejar su puesto sin preocupaciones. Porque en esta nación, la confianza no es un recurso escaso, sino algo tan omnipresente como el aire. Con mi equipo fotográfico recuperado y mi fe en la humanidad restaurada, partimos hacia nuestra siguiente parada. Si las experiencias anteriores habían mostrado el pináculo del poder blando mexicano, el lugar al que nos dirigíamos
representaba el poder duro de esta nación, capaz de sacudir al mundo. Estábamos a punto de entrar en el corazón de la manufactura de alta tecnología global, el Parque Aeroespacial de Querétaro. Con esa sensación de gratitud por lo recuperado, nos dirigimos hacia el norte. El paisaje fuera de la ventana cambió gradualmente de una metrópolis bulliciosa a un paisaje de parques industriales ordenados y verdes. El área era inusualmente tranquila, sin el rugido típico de las zonas industriales ni las chimeneas que se elevan hacia el cielo. Si no fuera por el recordatorio de mi guía, habría pensado que habíamos entrado por error en un enorme parque nacional o en el campus de alguna universidad de élite. Pero no se dejen engañar por esta aparente serenidad. En este lugar llamado Parque Aeroespacial de Querétaro, cada pulso hace temblar los precios de las acciones en Wall Street, los despliegues estratégicos del Pentágono y el destino de los aviones en los que todos volamos. Este es el legendario corazón de la tecnología aeroespacial mundial. Nuestro vehículo se detuvo frente a un enorme edificio de aspecto discreto pero con una seguridad imponente. Esta era Aeroestructuras de México, un lugar que los mexicanos llaman con orgullo una de sus joyas de la corona industrial. En los informes de los medios occidentales, este tipo de lugares a menudo se describen como puntos de disputa geopolítica, un premio codiciado por las superpotencias. Pero cuando estuve realmente allí, lo que sentí fue una solemnidad y un respeto casi religiosos. A través de las ventanas de vidrio especiales de un pasillo de observación, contuve la respiración para vislumbrar el mundo que cambiará el futuro de la aviación. Una sala limpia. Allí, bañado en una luz amarilla especial, vi a un grupo de personas con trajes de protección blancos de pies a cabeza, trabajando diligentemente. Sus movimientos eran ligeros y precisos, como si estuvieran realizando una danza silenciosa. El guía me dijo que el nivel de limpieza aquí es 1000 veces superior al de un quirófano de hospital. Incluso una mota de polvo más pequeña que una bacteria podría arruinar un componente de millones de dólares. Observando las espaldas concentradas de estos ingenieros, de repente me di cuenta. Los niños disciplinados que vi en el Metrobús, el empleado de la estación que rechazó una propina, y estos ingenieros que ahora manejan la maquinaria más precisa del mundo, en realidad son el mismo tipo de personas. Esa búsqueda casi obsesiva del detalle, ese respeto absoluto por las reglas y esa cualidad de mantener la calma bajo presión son la receta secreta que permite a México fabricar algunos de los componentes aeroespaciales más avanzados del mundo. En otros países, la manufactura puede ser solo una industria, pero aquí se eleva a la categoría de arte, de una disciplina casi espiritual. El guía señaló una turbina. Su tono era tranquilo, pero con un orgullo inocultable. Señor Bryan, en esa sola pieza hay cientos de componentes de precisión. Actualmente, más del 70% de los trenes de aterrizaje de los aviones comerciales más avanzados del mundo contienen piezas fabricadas aquí, en la tierra que pisa. Sentí un mareo. ¿70%? Esto significa que ya sea el último avión de Airbus, los motores más potentes de General Electric o los sistemas de radar de un caza F-35 de la Fuerza Aérea de EEU. Sus almas nacen aquí. Había pensado que México era solo una nación luchando por la seguridad, pero estaba equivocado. En este momento, mirando a este gigante silencioso, me di cuenta de que este no es un dependiente que necesita protección. Es un guardián que sostiene una arteria vital del mundo. Es la espada de Aquiles del mundo moderno, y también el escudo más fuerte del mundo libre. Sin embargo, justo cuando me maravillaba de esta alta tecnología, no sabía que la verdadera prueba para esta nación estaba a punto de llegar. Dios parecía querer verificar personalmente si este escudo era realmente tan indestructible. En unas pocas horas, esta tierra recibiría el rugido más aterrador en 25 años. Y yo, por desgracia y por suerte, presenciaría ese desastre que dejó al mundo sin aliento, y sería testigo de un verdadero milagro. Parado frente a este cristal transparente a prueba de polvo, observando los brazos robóticos moverse a una velocidad imperceptible para el ojo humano, sentí una reverencia sin precedentes. El guía me entregó un informe con cifras que hicieron que incluso un periodista trotamundos como yo contuviera el aliento. Señor Bryan, ¿sabía usted que en el campo de la manufactura aeroespacial, México es uno de los principales proveedores de Estados Unidos? Y en los componentes de alta precisión,
los que impulsan los motores de reacción y los sistemas de aviónica. Nuestra participación de mercado alcanza un asombroso 80%. 80%. Esto no es un monopolio, es un dominio absoluto. Pensé en mi país, el Reino Unido, y en esa nación que siempre se enorgullece de su poder, Estados Unidos, e incluso en las potencias emergentes que invierten cientos de miles de millones para tratar de alcanzar este nivel. Todos han intentado desesperadamente replicar lo que se hace aquí, construyendo fábricas más grandes, comprando equipos más caros, pero todos han fracasado. ¿Por qué? Mirando las miradas concentradas en la sala limpia, de repente encontré la respuesta. Porque pueden comprar las máquinas CNC de Alemania, pueden comprar las materias primas de Japón, pero no pueden comprar a la gente de México. No pueden comprar la autodisciplina de la niña que se abstuvo de beber su agua fresca en el Metrobús. No pueden comprar la confianza que permite a un vendedor dejar su caja de dinero en la calle sin temor. Y mucho menos pueden comprar el espíritu artesanal de aquellos dispuestos a trabajar día y noche en un laboratorio para mejorar el rendimiento en un 0,1%, persiguiendo la perfección absoluta. Es este carácter nacional, con la disciplina y la responsabilidad grabadas en su ADN, lo que ha forjado este escudo indestructible. Si esta línea de producción se detuviera, la voz del guía interrumpió mis pensamientos. La economía mundial entraría en shock en 48 horas. Wall Street se desplomaría, las aerolíneas quedarían en tierra, e incluso los sistemas de misiles de varias naciones se convertirían en chatarra. Esta declaración sonaba audaz, pero era un hecho escalofriante. No pude evitar maravillarme. Esta nación había convertido arena y minerales en tesoros más preciosos que el oro, y con tecnología había construido una defensa más poderosa que las armas nucleares. El mundo debe proteger a México porque proteger a México es proteger el futuro de la civilización moderna. Con este sentimiento casi de adoración, terminamos nuestra visita en Querétaro. Esa noche, regresamos a la Ciudad de México y nos alojamos en un hotel de gran altura en el centro. De pie junto a la ventana observaba la Torre Reforma brillar en la noche, su forma elegante simbolizando la resiliencia y prosperidad de la ciudad. La noche era suave, el tráfico fluía como la seda. Todo parecía tan pacífico, hermoso y seguro. Creía que la entrevista había alcanzado su clímax, que ya había entendido a México. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Lo que había presenciado era simplemente la gracia de México en tiempos de calma. El verdadero alma de esta nación, el secreto que le ha permitido mantenerse firme a través de siglos de tormentas, solo se revela en la adversidad más extrema. Las manecillas del reloj avanzaban silenciosamente hacia el amanecer. En las profundidades de la corteza terrestre, una enorme cantidad de energía, acumulada durante décadas, despertaba en la oscuridad. Dios parecía haber decidido poner a prueba personalmente si este escudo era tan indestructible como yo creía. 19 de septiembre de 2025. Esta fecha quedará grabada en mi memoria para siempre, incluso más claramente que el día que sufrí un ataque de artillería en Bagdad. A las 7:58 de la mañana, estaba sentado en mi habitación de hotel en un piso alto de la Ciudad de México, con una taza de café recién hecho en la mano, listo para empezar un nuevo día. La ciudad, afuera, se bañaba en la luz dorada del amanecer. Las siluetas de las montañas distantes eran claramente visibles. Todo parecía tan armonioso y lleno de esperanza. De repente, mi teléfono sobre la mesa emitió un chillido agudo y espeluznante. Era la alerta sísmica nacional de México. Antes de que pudiera leer las palabras en la pantalla, el mundo se derrumbó. Primero, un rugido sordo, como si un tren invisible estuviera pasando a toda velocidad bajo tierra. Inmediatamente después, no fue un temblor, sino una fuerza bruta y masiva que lanzó la habitación entera hacia arriba. La taza de café en mi mano salió volando y se hizo añicos. Instintivamente intenté ponerme de pie, pero el suelo se agitaba violentamente como el lomo de una bestia furiosa, arrojándome con fuerza contra la pared. Un terremoto. No era el primero que experimentaba, pero en ese momento me di cuenta de que este era completamente diferente. No era un pequeño susto que te hace decir, «Oh, está temblando un poco». Era un desastre devastador. Era un superterremoto de magnitud 7.4.
el impacto más fuerte que esta nación había sufrido desde el catastrófico terremoto de 2017 que se cobró cientos de vidas. Durante ese minuto que pareció interminable, sentí que el edificio de más de 40 pisos gemía de dolor. El acero se torcía, los cristales vibraban, y las paredes emitían crujidos desgarradores. Había estado en campos de batalla, buscando refugio mientras las balas silbaban sobre mi cabeza, pero ante un terremoto, no hay dónde escapar. Cuando la propia tierra te traiciona, los seres humanos parecen tan pequeños e indefensos. Me acurruqué en el suelo, protegiéndome la cabeza con las manos, y un pensamiento desesperado cruzó mi mente. Dios mío, sobreviví a las balas en Oriente Medio. Voy a morir bajo los escombros en la Ciudad de México. El miedo, como una serpiente helada, se enroscó alrededor de mi corazón. Imaginé el edificio derrumbándose, esta próspera ciudad convirtiéndose en ruinas en un instante. Sin embargo, justo cuando pensaba que el fin del mundo había llegado, el temblor comenzó a disminuir lentamente. Un silencio sepulcral volvió a envolver la habitación. Jadeando, me levanté del suelo, mi corazón todavía golpeando violentamente contra mi pecho. Tropezando, corrí hacia la ventana, preparándome para presenciar el infierno que había imaginado. Edificios derrumbados, incendios furiosos, multitudes caóticas. Pero la escena que vi me dejó atónito una vez más, incluso más impactado que por el propio terremoto. En ese momento, esperaba ver una ciudad colapsada, pero lo que vi fue un milagro que avergonzaría al mundo entero. Desde esa ventana panorámica, ya me había preparado mentalmente para presenciar la destrucción, pero la vista que se desplegó ante mis ojos me hizo dudar si el temblor apocalíptico de hace un momento había sido solo una alucinación. La Ciudad de México, esta moderna metrópolis de millones de habitantes, seguía en pie. A lo lejos, la Torre Reforma, uno de los rascacielos más altos y avanzados de la ciudad, se erguía como un gigante elegante, orgullosamente de pie bajo la luz del amanecer. Sabía que en esos segundos cruciales de vida o muerte, los amortiguadores sísmicos masivos dentro del edificio habían jugado un papel clave. Como un ancla estabilizadora, se habían balanceado frenéticamente para absorber la energía del terremoto, salvando a todo el edificio del borde del colapso. En las calles, el tráfico que se había detenido comenzó a moverse lentamente. Aunque los rostros de los peatones mostraban la conmoción, no había gritos, ni empujones, ni disturbios. La gente se preguntaba unos a otros si estaban bien. Luego se arreglaban la ropa y continuaban su camino hacia las estaciones del Metrobús. Continuaban yendo a trabajar. Esta calma era casi aterradora. En mi país, un desastre de esta magnitud habría provocado pánico y parálisis en toda la ciudad. Pero aquí, parecía ser solo una prueba sorpresa que la vida les había puesto. Y los mexicanos, una vez más, habían sacado la máxima calificación. Pero el verdadero milagro estaba ocurriendo en lugares que yo no podía ver. Estaba ocurriendo en esas fábricas que deciden el destino de la economía mundial. Horas después, cuando finalmente logré contactar con mi fuente en Querétaro, escuché un dato que haría arrodillarse a los analistas de Wall Street. Brian, no lo vas a creer. Menos de 10 horas después del terremoto, la tasa de recuperación de los equipos en el parque aeroespacial ya superaba el 70%. En las fábricas más nuevas, la tasa de recuperación es de más del 80%. ¿Y la maquinaria de precisión? Pregunté con urgencia. Mi voz temblaba. ¿Esas máquinas de control numérico que cuestan millones de dólares cada una? Sin un rasguño, la voz al otro lado estaba llena de orgullo. Toda la maquinaria crítica está intacta. Las líneas de producción ya se están reiniciando. Contuve el aliento. Este fue un terremoto de 7.4. La energía suficiente para destruir una ciudad de tamaño mediano. Sin embargo, los ingenieros de México, con sus estándares de construcción increíblemente altos, tecnología de mitigación sísmica de precisión y una capacidad de respuesta bien entrenada, habían convertido un desastre que podría haber causado un retroceso tecnológico global en una impresionante prueba de estrés. Mientras el resto del mundo se preocupaba de que la interrupción de la cadena de suministro hiciera colapsar los mercados de valores, los ingenieros en México probablemente ya estaban limpiando el polvo de las máquinas y reiniciando la producción de ese componente crucial que irá en el próximo avión que tomes. En ese momento, lo entendí todo.
La razón por la que México es tan fuerte no es porque no tenga debilidades, sino porque posee una cualidad de antifragilidad. Ya sea la presión extrema de la geopolítica o la furia violenta de la naturaleza, nada puede derribarlo. Al contrario, lo hace más resiliente, más fuerte. Mirando desde mi ventana esta ciudad que seguía funcionando sin descanso en medio de las réplicas, una admiración sin precedentes surgió en mi corazón. No era solo asombro por la tecnología, sino una reverencia por el alma de esta nación. Habían vencido al miedo, habían vencido al caos, e incluso habían vencido la prueba de Dios. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Esta vez, el globo no miraba a México con compasión, sino con una mirada completamente nueva, casi de admiración, reexaminando esta nación. A medida que las réplicas disminuían, abrí mi computadora portátil y me conecté con el mundo. Quería saber cómo, aparte de mí, el otro lado del planeta estaba viendo este desastre. Normalmente, cuando un lugar sufre un terremoto de esta magnitud, los titulares internacionales se llenan de palabras de simpatía, ayuda y tragedia. Pero esta vez, los titulares que vi eran radicalmente diferentes. El titular de CNN decía: "La rápida recuperación de México tras el terremoto da al mundo una lección invaluable". Bloomberg fue aún más directo: "La resiliencia de la industria mexicana demuestra por qué es irreemplazable". Y en las redes sociales, los comentarios genuinos de personas de todo el mundo me llenaron de emoción. Aquellos extranjeros que antes no sabían nada de México o solo lo conocían como un campo de batalla de cárteles, ahora expresaban su asombro de forma abrumadora. Vi un comentario de un usuario de California: "Dios mío, he vivido terremotos más pequeños en Los Ángeles y el caos duró semanas. Pero miren a México. Su Metrobús sigue funcionando. ¿Esta gente está hecha de acero?". Un usuario japonés, de un país igualmente conocido por su preparación ante desastres, comentó: "Como japonés, siempre pensé que nuestra preparación para desastres era la número 1 del mundo. Pero al ver la velocidad de respuesta de México esta vez y la resistencia de sus edificios, debo quitarme el sombrero. México es un rival que merece nuestro respeto y nuestro mejor amigo". Y hubo un comentario de Europa que recibió decenas de miles de me gusta. Antes, solo sabía que debíamos preocuparnos por la seguridad en México. Ahora entiendo. Debemos admirar a México porque un pueblo de tan alta calidad, resiliencia y civilización es una de las pocas esperanzas que quedan en este mundo loco. Leyendo estos comentarios, sentí un despertar colectivo sin precedentes. El mundo finalmente dejó de ver a México solo como un peón geopolítico o una simple fábrica. A través de esta crisis, el mundo vio el verdadero alma de México. Un alma que mantiene la elegancia bajo una presión inmensa. Un alma que muestra una asombrosa unidad y ayuda mutua frente al desastre. Recordé mis experiencias de los últimos días. Desde la niña disciplinada en el Metrobús hasta el puesto de comida sin vigilancia en la calle. Desde la honestidad de recuperar un objeto perdido hasta los rascacielos que se mantuvieron firmes en el terremoto y las líneas de producción que se recuperaron a una velocidad vertiginosa. Nada de esto era una coincidencia. México le demostró al mundo que una nación verdaderamente poderosa no necesita expandir su territorio o blandir un gran garrote para demostrar su valía. La verdadera fortaleza es lo rápido que puedes levantarte cuando llegan el desastre y los desafíos, y decirle al mundo con una sonrisa: "Estamos bien, mañana continuamos". Esta fortaleza hace que las amenazas externas parezcan pálidas e impotentes y que las preocupaciones de Occidente parezcan superfluas. Mirando las miles de luces que volvían a brillar en la ciudad, mi corazón se llenó de calidez. Esta nación no necesita compasión. Necesita el respeto y los aplausos que se merece. Y yo, Brian, este periodista occidental que una vez llegó aquí con un chaleco antibalas y arrogantes prejuicios, ahora solo quería hacer una cosa: contar la historia de este lugar, tal como es, sin adornos, a todo el mundo. Porque este mundo necesita desesperadamente historias como la de México. Pero lo que más hizo temblar mi alma no fueron los fríos datos en Internet, sino el mensaje que llegó desde la sede de Londres en el momento en que el director cortó la señal. Mi productor me gritó en los auriculares. Su voz temblaba de emoción: "Brian, no sabes lo que acaba de pasar.
Nuestros teléfonos están colapsados. Las luces de la centralita parpadean como un árbol de Navidad. Resulta que, justo cuando estaba en vivo, de pie en una calle de la Ciudad de México, señalando ese puesto de comida con la caja de dinero abierta, el foro de comentarios en tiempo real de la BBC se colapsó. Un espectador que vivía en París escribió: «Miré esa escena, y luego miré por mi ventana las calles con coches con los cristales rotos. Lloré. Siempre pensé que Europa era el pináculo de la civilización. Pero esta noche, México nos enseñó qué es la verdadera civilización». Un turista estadounidense que acababa de cancelar su viaje a México comentó: «Dios mío, ¿cuánto tiempo me han engañado las noticias sobre la violencia?». Al ver a esas personas haciendo fila ordenadamente para ir a trabajar en medio de un terremoto, sentí una vergüenza inmensa. Voy a volver a reservar mi boleto ahora mismo. Quiero ir y ver este lugar milagroso con mis propios ojos. Pero lo que realmente me quebró fue un correo electrónico de Alemania. El remitente era una anciana mexicana que había vivido en el extranjero durante 40 años. Decía en su carta: «Señor Brian, gracias. Durante 40 años siempre he tenido que explicarles con esfuerzo a mis vecinos que México no es Tailandia, que no somos un barrio peligroso. Esta noche, mientras veía la transmisión en vivo con mi nieto alemán y vimos a esa niña en el metrobús que se contenía de beber su bebida, mi nieto se volvió y me dijo: «Abuela, tu país es más genial que Alemania». En ese momento, las lágrimas corrían por mi rostro. Esto no fue solo el éxito de un reportaje de noticias. Fue un acto de justicia tardía, una reivindicación colectiva. En ese momento, a través de una señal de satélite, millones de espectadores de todo el mundo experimentaron este terremoto espiritual conmigo. Pasaron de la duda al asombro, del asombro a la admiración, y finalmente, frente a sus pantallas, sintieron una profunda resonancia con esta nación. No usamos efectos especiales, ni guiones cuidadosamente elaborados. Simplemente apuntamos nuestras cámaras a la vida cotidiana más auténtica de México, y esa cotidianidad se convirtió en lo extraordinario más lujoso en este mundo caótico. Miré la pantalla de mi teléfono, donde aparecían constantemente mensajes de «Thank you» y «Viva México». Supe que esta nación finalmente había reclamado el honor que le correspondía. La mañana que me preparaba para ir al aeropuerto y marcharme, hice algo que incluso a mí me pareció absurdo. Miré el pesado chaleco antibalas en la esquina de mi maleta. Era lo que había traído desde Londres para salvar mi vida. Lo miré y de repente sentí que era tan molesto, tan ridículo. Lo dejé en la habitación del hotel. No era solo para aligerar mi equipaje, sino para aligerar la carga de mi alma. En este país donde si se te cae la cartera alguien correrá para devolvértela. En esta nación cuya voluntad ni siquiera un gran terremoto puede quebrar, un chaleco antibalas es el mayor malentendido y profanación. El taxi entró en la autopista. Miré por la ventana el paisaje que pasaba volando, los bulliciosos centros industriales, las fábricas de precisión y la gente que seguía moviéndose con energía y propósito. Vine aquí buscando el olor de la guerra, para informar sobre el lugar más peligroso del mundo, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Este no es el lugar más peligroso. Este es el último y más sólido bastión de la civilización humana. ¿Qué es México? Después del bautismo de estos días, finalmente encontré la respuesta. México no es solo una fábrica de componentes de alta tecnología. Son esos niños que respetan las reglas en el metrobús. Es ese empleado que se niega a aceptar una propina. Son esos ingenieros que corren de vuelta a la línea de producción inmediatamente después de un terremoto. Es ese coraje y compostura de enfrentarse a miles sin vacilar. Esta nación, vibrante y compleja, es como un faro que se mantiene firme en medio de olas turbulentas. Las tormentas de la inestabilidad pueden oscurecer el cielo, pueden levantar olas gigantescas, pero nunca podrán apagar la luz que emite este faro. Esta luz le dice al mundo que la democracia no es frágil, que la libertad no es débil y que la bondad no es ingenua. Con suficiente convicción y fuerza, una nación rica en cultura, aunque con recursos limitados, puede convertirse en una montaña que incluso los gigantes admiran. Debemos defender a México, no solo porque necesitamos sus productos de alta tecnología, sino porque necesitamos preservar este ejemplo de lo que la humanidad puede llegar a ser. Si México fracasa, no será solo la tragedia de esta nación,
sino el fracaso de toda la civilización humana. El avión despegó. Vi cómo la hermosa tierra de abajo se hacía cada vez más pequeña, pero sabía que una parte de mi corazón se quedaría allí para siempre. Ya no me preocupa el futuro de México, porque he visto sus ojos. No hay miedo en ellos, solo una firme determinación. Soy Brian, reportando para ustedes desde la nación más valiente y admirable del mundo, México.